Muy buenas, amigos y amigas de su programa, una reflexión entre usted y yo. Antes de analizar el contenido de este espacio, me voy a permitir pedirles excusas por la tardanza en reaparecer el programa, por razón de que no vamos a entrar en detalle, pero agradezco a las personas que se me acercaron motivándome de que debía de iniciarlo, porque para ello era de sumo interés. Entonces, agradezco esos gestos de solidaridad que han tenido para conmigo. Y les reitero que vamos a hacer todo lo humanamente posible, con la gracia de Dios, para no interrumpir por tan largo espacio de tiempo este programa, porque me he llevado la satisfacción de que el mismo era del agrado y del interés de muchas personas. Y como uno tiene que deberse a las personas, yo haré todo el esfuerzo para no defraudarlo. Pero debo decirle que me siento muy agradecidos de ustedes. Entrando en detalle, previo a la suspensión del espacio, abordamos dos temas que a nuestro juicio eran los desafíos del momento, y era la pandemia del coronavirus y las elecciones. Y decíamos que teníamos mucha confianza en el pueblo, porque el pueblo a través de la historia ha demostrado su capacidad para enfrentar problemas y dificultades. Y con la ayuda de Dios, el pueblo siempre ha salido airoso. Por lo tanto, yo tenía la confianza de que en esta oportunidad también el pueblo iba a salir airoso de unas elecciones que tenían como obstáculo el que una mafia se quería perpetuar en el poder, parecido a una dictadura, y que utilizaba todos los recursos habido y por haber para que no lo desalojaran del poder. Y muchas personas le cundió el pánico de que esos propósitos de ese grupo se iba a mantener. Y yo le decía que confiaba en el pueblo y que el pueblo iba a vencer esos deseos de ese grupo de mafiosos. Y teníamos también el desafío del coronavirus, que yo también le decía que el pueblo iba a enfrentar esos dos enemigos y los iba a vencer. Vencimos las apetencias desmedidas de poder del grupo mafioso, y el pueblo, a pesar del coronavirus, salió a votar y votó masivamente por un cambio. Y de ese cambio surgió un nuevo presidente, el licenciado Abinader. Y que ese cambio, solamente el cambiar de una semidictadura a un gobierno democrático, a mi juicio era un paso de avance. Parece que nos descuidamos por el entusiasmo de las elecciones y no seguimos enfrentando con fiereza la pandemia. Eso hizo que el número de víctimas aumentaran y los muertos también. Ahora hemos vencido la tentativa dictatorial del grupo de mafiosos, pero tenemos que vencer nuevamente y retomar la lucha contra el coronavirus. Tenemos que seguir observando el distanciamiento. Tenemos que ponernos las mascarillas. Tenemos que tomar en cuenta las reglas de higiene. Tenemos que mantener la distancia, sea en los autobuses, en los bancos y en cualquier sitio de aglomeración de personas. Tenemos que observar el distanciamiento
por más deseo que tengan las nuevas autoridades de enfrentar este mal, si no hay un concurso efectivo de la ciudadanía, se va a seguir perpetuando esa desgracia que está llevando luto y tristeza a muchas familias dominicanas. O sea, que si vencimos la mafia, vamos a vencer al coronavirus. Ahora bien, tenemos un nuevo presidente con nuevas expectativas, con nuevos deseos del pueblo de que las cosas se hagan bien hechas. Y ese presidente hay que apoyarlo de entrada. Hay que darle apoyo, porque enfrentar las dificultades dejadas por casi 20 años de una mafia que hizo cultura en el pueblo de la corrupción y de la delincuencia y de respeto a las instituciones, que está arraigada como un pulpo cuyos tentáculos se ramifican por todo el país. De la noche a la mañana no vamos a lograr un cambio. Ese cambio será un proceso lento y tortuoso, porque el monstruo no ha desaparecido, ha cambiado de posición. Y ahora ellos, con los mecanismos que le dejó la acumulación de dinero, que todos son millonarios, que insultan la miseria del pueblo, van a hacer lo posible por enturbiar las acciones del presidente. Entonces tenemos que dar la expectativa de eso, que ellos no han desaparecido, ellos han cambiado de posición. Vamos a analizar entonces lo positivo y lo negativo que ha tenido el gobierno de Abinader. Si partimos que este gobierno surge en la agudización de una pandemia cuyos limitantes económicos son traumáticos en áreas tan sensibles a la economía como el turismo, etcétera, etcétera, y que hay una parálisis de la microempresa y que hay una parálisis prácticamente de la actividad comercial, pedirle peras al horno no es lo más recomendable. Ahora bien, el presidente ha tomado una serie de iniciativas que muestran sus deseos de superar el pasado régimen y ha abierto las puertas a muchos espacios para que contribuyan con el desarrollo del país. El país ahora tiene una cita histórica de unificarse, tendente a darle el apoyo masivo y militante a este gobierno, para que lo que él prometió lo pueda realizar. Ahora bien, el gobierno también ha cometido algunas debilidades. Por ejemplo, cuando un presidente escala el poder o representa el poder, para llegar necesita de lo que en política se llaman los pactos y las alianzas. Nadie llega solo porque nadie logra por lo regular conquistar la mayoría absoluta, sino que para llegar se hacen concesiones a determinados sectores, que luego de llegar al poder, a esos sectores hay que compensarlo con lo prometido. Yo decía en uno de mis comentarios por Facebook que el gobierno tenía alianzas externas y alianzas internas. Las alianzas internas son las que el gobierno hace con sectores de su propio gobierno, de su propio partido. Y entre ellas hay un sector muy beligerante, muy comprometido con fuerzas extranjeras
que es la sociedad civil. Esa sociedad civil son los que exigen mucho y dan poco. Son los que se comen los mejores pescados sin mojarse. Son los que disfrutan de los mejores cargos sin hacer ningún esfuerzo, más que incidir a través de los medios. Dentro de esos sectores que he representado en el PRM está la sociedad civil, cuyos líderes son, entre otros, Milagro Ortiz Bosch y Juan Bolívar Díaz. El gobierno tuvo que empatar con ese grupo de incidencia en el seno mismo de su partido. Y ese grupo oportunista tiene una serie de cuadros que ellos le garantizan posiciones a través de la manipulación que hacen. Por eso, tanto Milagro como Juan Bolívar le plantearon una lista de cuadros, que la mayoría son agentes, para que le pusiera en puestos claves. Nos vamos a referir específicamente a Wilfredo Lozano, veterano, profesional de las ciencias sociales, altamente capacitado, dedicado a la tarea de promover la fusión de Haití con República Dominicana. Ese cuadro, cuyas luces intelectuales no se le pueden escamotear, representa las agencias internacionales que están vinculadas con el proyecto pro-haitiano. Lo conoce todo el mundo, íntimo amigo de Milagro, de Juan Bolívar Díaz. Y todo eso, y de todos ellos que viven conspirando contra la dignidad y la autonomía de este pueblo, que le ha costado tanto sacrificio a través de muchos años de luchas. Es en ese sentido que Abinader tuvo que ceder al nombramiento de ese funesto personaje que se llama Wilfredo Lozano, apoyado específicamente por Juan Bolívar Díaz, que ya logró lo suyo como embajador en España, y Milagro Ortiz Bosch, una destacada intelectual que nació en Haití y fue íntima amiga de Peña Gómez. Por tanto, ella tiene deuda de gratitud con Haití como con Peña Gómez, que según ella, por ser haitiano, no lo dejaron llegar a la presidencia. El asunto es que el presidente, en ese ambiente de cumplir con los pactos, le cedió una institución de mucha incidencia en las relaciones con Haití, que es el área migratoria. Eso ha desatado en el pueblo una ira colectiva de repudio. Todos los días en el Facebook aparecen denuncias de la trama que llevó al Tribunal Internacional con un haitiano disfrazado de dominicano que no hablaba ni español. Y en aras de que el país fuera condenado, Wilfredo le arregló los papeles para que él denunciara que había sido objeto de una deportación ilegal, para que se condenara al país. Entonces, ese traidor que fue capaz de crear esa farsa para que condenaran el país, lo premian con una dirección en una de las instituciones más sensibles que tiene que ver con el asunto migratorio. La ira del pueblo no se ha hecho esperar. Lo ha denunciado a través de todos los medios. Pero Milagro, que fue la autora de la sugerencia para que Abinader lo nombrara, no ha tenido la hidalguía ni el valor de salirlo a defender.
De ahí que se valió de Fafa Tavera para que Fafa Tavera le dijera a Lozano: resiste, resiste. La andanada de protesta del pueblo, resiste, como una forma de apoyarlo ante la embestida del pueblo de que ese traidor había que quitarlo de ahí. Pero ya yo le he dicho que eso fue parte del precio que tuvo que pagar Abinader para llegar al poder, satisfacer los deseos de Milagro Ortiz y de Juan Bolívar Díaz. Fíjense que yo digo Milagro Ortiz, no digo el otro apellido. Y lo hago con intención de que el segundo apellido de Milagro, ella no se lo merece, porque empaña la imagen del apóstol de la libertad de este país, profesor Juan Bosch. Entonces, podríamos decir que eso ha sido uno de los aspectos negativos del presente gobierno. También, otro aspecto negativo ha sido algunas manifestaciones de despotismo del presidente con haber nombrado varios familiares en puestos públicos. Eso tampoco ha caído bien. Pero las demás medidas que él ha tomado, el pueblo la ha aceptado. Y tenemos que tener mucho cuidado con un presidente cuando llega al poder, porque hay fuerzas oscuras que quieren siempre conspirar, porque las decisiones que pueda tomar ese presidente afectan sus intereses. Y yo hacía hincapié en el aspecto histórico de que ayer, 11 de septiembre, se cumplió un año más de la muerte de ese presidente heroico de Chile, Salvador Allende. Y como el análisis histórico conlleva la metodología de la comparación, yo hacía un símil entre las condiciones de Juan Bosch en que fue derrocado y la de Salvador Allende en Chile. Y llegaba a la conclusión de que consciente o inconscientemente hubieron sectores, tanto aquí como en Chile, que apoyaron las protestas que hacían los grupos conservadores contra esos regímenes. Vamos a ser específicos. En el caso de Juan Bosch, se inicia la conspiración a través de una serie de manifestaciones de sectores de poder que veían con ojeriza la medida que estaba tomando Bosch, que todas iban en beneficio del pueblo, pero le lastimaba sus intereses. De ahí que estructuraran todo un movimiento religioso, político, tendente a minar la base del presidente. Confundido, el 14 de junio participa de esas protestas contra Juan Bosch, pactando entonces con los grupos golpistas. ¿Qué pasó? Que derrocaron a Juan Bosch y el 14 de junio tuvo que pagar con la muerte de su máximo líder en la montaña, Manolo Tavares Justo, quien luego protestaba y exigía que volviera Bosch al poder. Entonces, tenemos que ser prudentes. Igual pasó en Chile, que las medidas que tomó Allende en beneficio del pueblo fueron repudiados por grupos oligárquicos y extranjeros, a lo que se plegó el socialcristianismo y grupos de izquierda. Derrocan a Allende y esos grupos pagaron con el acribillamiento que se hacían de los jóvenes en la calle de Chile y con la muerte de Allende en el Palacio de la Moneda. Entonces tenemos que ser prudentes. Entonces con este gobierno yo hago
un análisis comparativo de que él va a tener que tomar una serie de medidas. Entre esas medidas es propiciar que la justicia condene a los delincuentes que se han hecho multimillonarios, pero multimillonarios. Da náusea saber que tanto Melanio Paredes como Camacho tienen 4.000 millones a su nombre. 4.000 millones, fruto de la miseria, el desamparo, la falta de higiene, la falta de alimentación, la falta de salud de miles y miles de niños. Y con estos movimientos atmosféricos quedó al desnudo las condiciones de vida en que viven miles y miles de dominicanos. Sin embargo, estos tulpenes tienen el desdén de exhibir sumas millonarias que no hay forma de explicarla, que no hay forma de sustentarla, que no sea a través del robo, que no sea a través de quitarle la oportunidad a miles de jóvenes que se realicen. Y en todas las instituciones que se han hecho experticio, se han encontrado barbaridades, pero aquí hay 3 o 4 gente que tienen más de 80.000 millones de pesos. ¿Y cómo se explica que en medio de la miseria esos delincuentes y abusadores ostenten tal acumulación de riqueza que no sea a través de la sangre, del sudor, de la frustración, de la esperanza de un pueblo? Entonces, esos sectores que también representan los grupos mafiosos del país, que son los comerciantes que se han hecho ricos a través del contrabando, de la evasión, etcétera, etcétera, no se van a quedar tranquilos ante la medida que pueden afectar sus intereses. Van a maquinar conspiraciones. Y nosotros, el pueblo, haciendo uso de la experiencia tanto de Juan Bosch como de Allende, tenemos que estar ojo a visor. Podemos exigirle a este gobierno, y es nuestro derecho, pero tenemos que tener cuidado en coincidir con esos sectores que al ver afectados sus intereses van a hacer todo lo posible por desequilibrar este gobierno. Y este gobierno es nuestro, del pueblo, que fue capaz de desafiar una pandemia y ir a votar por él. Y tenemos entonces que tener cuidado de no coincidir con las fuerzas oscuras que las representan en el país, sectores cobijados bajo la sombra de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, más la cúpula entreguista de la sociedad civil, quienes representan los sectores económicos que nunca han querido el desarrollo del pueblo, sino valerse del pueblo para aumentar su caudal. Entonces, este gobierno hay que cuidarlo y hay que tolerarle algunos errores que puedan cometer. Lo que no nos podemos dar el lujo es de hacerle el juego a los delincuentes, criminales y antipatriotas que se hicieron durante estos gobiernos de Danilo, de Hipólito y de Leonel, de millones y millones, que manejan poderosos medios de comunicación, que manejan a periodistas. Y ellos van a diseñar estrategias para neutralizar las medidas que pueda tomar el gobierno. Y en eso las fuerzas del pueblo, la fuerza popular, tenemos que estar al acecho de esos delincuentes, que hasta el más mínimo movimiento ya hablan de que lo están persiguiendo, porque ahora se quieren hacer las víctimas y decir que cualquier persecución judicial que se haga contra ellos es persecución política. Y como tienen medios y periodistas a su favor, harán creer esa mentira.
Nosotros tenemos que apoyar a este gobierno porque este gobierno debe ser el inicio del proceso de desarrollo institucional del país. Y si ellos tienen que caer, sería la satisfacción del pueblo. No solamente caer preso, sino devolver los miles de millones de pesos que han acumulado a través del saqueo y del robo. En eso tenemos que ser coherentes, firmes en apoyar al gobierno. El gobierno lo que hay es que motivarlo y apoyarlo a que lo que él prometió lo cumpla. A que él dijo que no iba a quedar nadie que haya cometido delitos sin ser sancionado, sea de quien sea del PRM, sea del PLD, sea de la sociedad civil. Todo ello tienen que pagar por lo que han hecho. Porque un pueblo solo se desarrolla cuando se desarrolla sus instituciones, cuando respeta sus leyes. Es cuando un pueblo se desarrolla. Cuando hay reglas claras de que quien hizo lo mal hecho pague por ello. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar vigilantes, ojo avisor, guardianes de esta conquista que hemos tenido al sacar esa mafia del poder. Pero además tenemos que mantener firme la lucha contra el coronavirus, obedeciendo las normas de prevención. Amigos y amigas de este su espacio, una reflexión entre usted y yo. Esperamos que este reinicio sea de su agrado y que podamos darle continuidad al programa, el cual va a salir regularmente todos los sábados en la noche. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la solidaridad que han tenido con nosotros en la ausencia del programa. Será hasta un nuevo espacio.